Como saben, estamos hablando y empezamos un estudio que yo les dije que íbamos a hacer de fundamentos. O sea, ¿qué son las cosas que como hijos de Dios nosotros creemos y que a veces, sinceramente, cuando alguien nos pregunta, ni podemos decir mucho? Entonces, yo espero que ahora, después de 3 domingos, haber estado hablando de Dios y quién es Dios y lo que es Dios, podamos ahora entender un poquito. No pretendo que tengo todo ese conocimiento porque lo tenemos en su palabra y la idea es que nosotros podamos ir a ella y conocer más de nuestro Dios. Hoy queremos iniciar a hablar de Jesús y hoy quisiera hablar Jesús, el Hijo de Dios. Si bien es cierto, hablamos mucho, decimos mucho, pero por alguna razón a veces a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de comentarlo con alguien, ¿qué hacemos? Entonces quisiera que vayan al libro de Juan capítulo 20, y aquí hay un pasaje que me anima bastante y yo creo que debemos poner suma atención porque esto es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Quién es nuestro Jesús? Ese Jesús que hablamos es el Hijo de Dios, pero también vamos a aprender que no solo es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Juan capítulo 20, y mire lo que se nos dice aquí en el versículo 30. Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Por alguna razón, Dios escoge que no todo lo que su Hijo hizo se escribiese. A veces pensamos que conocemos todo de Jesús, o a veces decimos no entiendo, o no creo, o qué sé yo. Pero el mismo Dios, usando a Juan, nos dice que hubo muchas otras señales. Y en presencia, o sea, habían testigos. ¿Quiénes? Los discípulos. Entonces los discípulos vieron grandes cosas que Jesucristo había hecho, que hizo, pero por alguna razón no todas están puestas en la Escritura. Ahora quiero que piensen esto. Tenemos un Dios que usó a su Hijo en una forma tan grande que no conocemos todo. No conocemos todo lo que hizo. Pero a veces actuamos como que yo lo sé todo. No sabemos. Juan sigue diciendo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces, de todo lo que Él hizo, cuando vamos y leemos lo que dice el libro de Juan, Dios ha escogido específicamente lo que tú y yo necesitamos ver y oír y saber de Jesús. Y que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, dice. Y agrega, porque no solo dice el Cristo, sino que dice el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo voy yo a saber, cómo voy yo a conocer de Jesucristo? Lo que Él ha escrito. Lo que Él ha escrito. Y por eso ustedes quizás a veces se cansan de oír a su servidor, lee tu Biblia. Y a veces decimos, bueno, es que todos lo quieren arreglar con solo leer la Biblia. Pero es palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Jesús? Eso es lo que Él dice. Específicamente lo que Él ha escrito para que tú y yo podamos conocerle, para que sepamos que Él es el Hijo de Dios. No solo eso, dice, para que creyendo, ¿qué dice luego? Tengáis vida en su nombre. Entonces, ha escrito esto específicamente hablando del libro de Juan, para que uno, sepamos que Jesús es el Cristo; dos, para que sepamos que es el Hijo de Dios; tres, para que creamos en Él, y creyendo en Él, tenemos vida eterna. ¿Se da usted cuenta del proceso? Piense, yo no sé cuántas cosas se escribió, aún más, vayan al versículo 25 del próximo capítulo, capítulo 21, versículo 25, el último capítulo y el último versículo. Mire lo que dice Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, una vez más, las cuales, ahora noten, si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Se da usted cuenta la magnitud del poder de nuestro Dios?
¿Se da usted cuenta la magnitud de los hechos de nuestro Señor Jesucristo? Pero Dios decidió que no todo se escribiera. Qué hermoso, ¿no? Y creo que en parte tiene que ver porque sabe que nuestra mente es finita, no podemos asimilar todo. Aún más, ¿cuántas de las cosas que sabemos de Él lo dudamos? Por ejemplo, cuando Él cambió el agua en vino. Algunos se quedan ustedes serios, uy, eso es pecado. No, no, yo he orado muchas veces que se convierta el agua en vino, ¿verdad? Pero, wow, ¿qué no ha hecho nuestro Señor? ¿Qué no hizo Él? Pero por alguna razón el Señor escribió específicamente lo que usted y yo necesitamos saber. No sé cómo será ese encuentro en la eternidad cuando veamos a nuestro Señor y quizás algunos de nosotros empecemos a hacerle preguntas. Y Señor, ¿qué fue lo que hizo que no estaba escrito? Que no supimos. A veces tenemos esa idea, yo voy a buscar a Juan, yo voy a buscar a Moisés, yo voy a buscar eso, ¿saben? Pero lo que no se nos olvida es que usted será completamente transformado. Y yo no sé si vamos a andar buscando gente ahí. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Pero quiero que vean también que algo que yo vi en el libro de Juan. Juan escribe mucho del Señor Jesucristo. Juan es el quien da a conocer mucho al Señor Jesucristo. Y creo, capítulo 13, que parte de lo que es esto es porque Juan tenía una relación muy especial con el Señor. Aquí en el capítulo 13, vean un indicativo de esa relación. Versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, y noten lo que dice, al cual Jesús amaba. Ahora, no es que era su preferido. Todos nosotros tenemos nuestros buenos amigos y a veces tenemos ciertos amigos y amigas preferidos. Y no hay nada mal en eso. Hay algunos amigos que quisiéramos que vengan a nuestra casa y se queden por horas. Hay otros que quisiéramos que se queden por minutos, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener eso. El Señor Jesucristo lo tuvo. Y Juan, aparentemente, era uno de estos discípulos muy cerca a él. Y dice que estaba recostado al lado de Jesús. En América Latina, y no sé cómo es ahora, después de estar fuera más de 30 años, recuerdo que en muchos de nuestros hogares siempre había algo típico en el comedor. ¿Alguien puede ayudarme? La Santa Cena. Recuerdo que mi madre hasta tenía una Santa Cena relieve. Y al lado de Jesús siempre aparecía el que estaba recostado. Qué interesante. Ahora, yo no sé si todavía eso se usa o no se usa. Algunos quizás no, otros sí, qué sé yo. Pero la realidad es que Juan tenía algo muy especial con el Señor Jesucristo. Saben, yo creo que por esa razón leemos mucho en el Evangelio de Juan de lo que es Jesucristo, de lo que es el Mesías, de lo que es Dios en la carne. Y eso es lo que queremos ver esta mañana. Quiero que vayan al capítulo 21, porque en el capítulo 21, donde estamos ahorita, pero ahora el versículo 20, mire lo que Pedro dice. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Aún Pedro reconoce la relación que tiene Juan con Jesús. No sé si Pedro estaba un poquillo envidioso, no sé. Puede ser, quién sabe. A quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pero Juan dice, algunos de ellos dijeron, ¿seré yo? Juan dijo, ¿quién es? Porque él sabía la relación que tenía con su Señor, con su Maestro. ¿Quién es? Interesante porque sigue diciendo, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Este, mira, nos está siguiendo, ¿qué pasa? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Qué interesante porque a veces nos preocupamos de lo que están haciendo los demás. ¿Y tú, y usted qué? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Y usted por qué no hace esto? ¿Y usted por qué no? Preocúpese por su relación con el Señor y anime a otros, ¿verdad? Anime a otros.
Y eso es lo que Juan está haciendo. Entonces, lo primero que queremos ver esta mañana, y vamos a ver mucho de lo que Juan nos va a decir, es el hecho de que Dios se hizo hombre. Quiero que entiendan mucho el aspecto de que muchas veces se nos olvida por completo el hecho de que tenemos un Dios que tiene un deseo increíble de tener una buena relación con nosotros. A veces tenemos un Dios intelectual, a veces tenemos un Jesucristo intelectual, otros tienen un Jesús religioso, otros hasta legalista. Se nos olvida que nuestro Dios es un Dios que nos entiende perfectamente porque fue como uno de nosotros. Y eso ninguna religión te lo puede enseñar. Hay millones de religiones, hay millones de dioses, pero solo hay uno verdadero. Y se nos olvida de lo que Él es y cómo en verdad tiene mucho interés en mí. Vamos a Mateo primero, vamos a ver en Mateo capítulo 1 y hoy estaremos en varios pasajes de la Escritura con el fin de ver cómo la misma palabra de Dios nos enseña que Cristo es Dios. Mateo capítulo 1, versículo 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Piense en eso. Un Dios que quiere estar con nosotros. Un Dios que si yo estoy a la mesa, a lo mejor si le invito va a estar ahí conmigo comiendo. O tomando un café o un té. Dios con nosotros. Y por eso pregunté algo, ¿cómo es tu relación con Él? ¿Intelectual, religiosa? O quizás pudiera decir, simple y genuina, simple y real. Porque cuando tenemos una relación con una buena persona, ¿qué es lo que pasa? Pasamos tiempo con ella. Es imposible decir que yo tengo un buen amigo si nunca hablo con él o con ella. Imposible decir tenemos un buen matrimonio si no hablamos constantemente. Tiempo. Aún más cuando el Señor está hablándonos aquí a través de Mateo y nos dice que lo que escribió el profeta, este profeta es Isaías. Isaías capítulo 7 en el versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero Mateo nos dice, ¿qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Y cuando estudiamos acerca de Dios, vimos que Dios está en todo lugar. En todo lugar. No hay escondite que Él no esté. A veces como niños, ¿verdad? Uno quiere esconderse de las maldades que hace. Y no me imagino que muchos de ustedes nunca hicieron eso. Yo, pues, tengo que confesar, no les voy a decir qué, pero sí hice mis diabluras. Y lo más fácil para uno era esconderse. Y qué tonto, pero qué difícil para mí fue cuando me di cuenta y aprendí que Dios estaba en todo lugar. Ahora sí ya no me podía esconder. Pero qué bendición también, porque eso me indicó que siempre estaba conmigo. Y eso era lo más importante para mí. En el libro de Marcos, porque entonces Dios decide venir a la tierra y habitar con nosotros, y para esto lo hace en forma humana. En Marcos capítulo 14, versículo 61. Marcos 14, versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Aquí en una manera pública está confirmando el hecho de que soy hijo de Dios. Ante inconversos, respondiendo a la acusación que se le hacía, y dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Qué increíble lo que está haciendo el Señor Jesucristo! Reconociendo más que eso, está asegurándonos y asegurando a aquellos que dudaban
de que Él era el Hijo de Dios. Sí, lo que pasa es que los religiosos de aquel entonces, escribas y fariseos, aquellos que conocían las Escrituras, son los primeros en negarlo. Y por eso el mismo Juan escribe en el capítulo 1 y dice que a los suyos vino. ¿Y qué hicieron los suyos? No les recibieron. No les recibieron, los rechazaron. Tantas veces que venimos hablando y tantos que son expuestos a la palabra de Dios, a escuchar que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Cuánta gente sigue escuchando eso? Sin respuesta alguna. Pero hermanos, no se desespere, porque a veces nos queremos enojar, a veces queremos hasta pelear con la gente para que acepte a Cristo. Dios lo hará. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces en ese rechazo? Amarlos, amar a la gente. ¿Qué hizo Cristo? Eso fue lo que hizo. No trató de, ¿verdad?, abrirles la cabeza y meterles un tratado o abrirles esto, hacer. No, Dios se encarga de eso. A la vez, el asunto más impactante es lo que ven en mí. ¿Ven la realidad de ese Cristo al cual yo hablo y predico? ¿O mi Cristo es el Cristo del domingo? ¿O mi vida cristiana es del domingo, no de todos los días? Y la vida cristiana es de todos los días, 24 horas al día. Todos los días. Pablo escribe a Timoteo sobre el asunto de que Dios es hombre. En capítulo 3, miren en la primera carta que el apóstol escribe a este joven pastor, en el capítulo 3, y le escribe una tremenda declaración que usted y yo deberíamos aprender hasta de memoria. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y misterio era aquello que no se conocía, pero ahora ha sido revelado a nosotros. Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se hizo hombre, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se hizo hombre. No solo esto, sino que Dios demuestra a aquellos incrédulos, especialmente a los judíos, cuando ellos se enojan terriblemente porque no quieren creer a Cristo, de que Él es el Cristo, de que Él es el Hijo del Dios viviente, de que Él es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 8, aquí tenemos una declaración en la cual no solo dice que soy el Hijo, pero soy el Hijo de Dios antes de que el mundo fuese hecho. Y esto no lo soportaron muchos, porque habla de la preexistencia de nuestro Dios, habla de Dios, habla de que Jesús no empezó a vivir cuando vino en Navidad, como un niño, sino ya estaba. Capítulo 8 de Juan. Y tremendo, porque otra vez está en medio de toda una lucha, de un pleito, diríamos. Porque aquí en el capítulo 8, me encanta este pasaje porque el Señor está hablando con escribas, fariseos, incrédulos, judíos que no aceptaban el hecho de que Él era el Mesías, a pesar de que habían leído. Muchos de ellos conocían las Escrituras, sin embargo, los rechazan. No quiere decir. Y Jesús les dice: yo soy y vengo de Abraham. Miren lo que dice en el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les responde: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Entonces más abajito en el versículo 44 les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Ahora, yo no les recomiendo que le testifique a nadie así. Usted no conoce a Cristo, usted es un hijo del diablo, porque posiblemente se despierte en el hospital. No es la manera de testificar, pero es una tremenda realidad. Estos, y el Señor les dice, quiero que vean la reacción de estas personas, porque obviamente se enojan bastante con el Señor Jesucristo cuando les dice semejante cosa. Pero más adelante, en el versículo 58,
les dice algo que los espanta por completo. Leamos el 57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Sí, Jesús les dice: yo he visto a Abraham. A esta edad el Señor Jesucristo tiene unos 31, 32 años, por ahí anda, por los 30. Ni tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. La respuesta del Señor: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo? Estaba con mi Padre Dios. Yo no existo ahora, he existido desde antes. Entonces Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, es Dios. Jesucristo, y vamos a ver en un momentito, Él se encarnó, Él vino a esta tierra, como leímos, para estar entre nosotros. Entonces tenemos un Dios que perfectamente me entiende, que perfectamente me conoce. Un Dios, no como los dioses que otras personas tienen y otras religiones, que tienen que hacer muchísimas cosas para ser aceptados. Y hermanos, yo no entiendo a veces cómo nosotros los cristianos no vemos a este inmenso Dios y no actuamos al respecto. No solo esto, pero cuando el Señor, vamos a la oración de Jesús, capítulo 17, cuando el Señor está orando, esa preciosa oración que Él hace, en donde nos incluye a nosotros, en el capítulo 17, noten el versículo 5 específicamente, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. ¿Qué? Pues sí. ¿Qué me está diciendo el Señor Jesucristo? Yo he existido desde antes con Dios. Y esto fue algo muy fuerte para judíos, escribas, fariseos, religiosos, porque no podían concebir el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, se igualara a Dios. Pero hermanos, Él es Dios. Eso debe ser motivo de ánimo para nosotros, porque cuando Él da su vida por mí y viene en el Espíritu Santo a morir en mí, ¿se imaginan lo que es eso? Ahora yo me convierto en un invencible. Nada puede obstaculizar. Tuve el privilegio de estar en Chile predicando en un campamento, ellos lo llaman vacaciones en familia, y solo tienen 2 sesiones, entonces enseñé un taller sobre la Biblia, me pidieron de la inspiración de las Escrituras, la perfección de ellas, su suficiencia, todas estas cosas, y predicar en las noches. Y hermanos, tengo que decirles que lo que más me impresionó fue la respuesta de la juventud. Si se dice hoy día que los jóvenes no quieren aprender la Biblia, pero qué engañados vivimos. Pero ¿saben qué fue lo más poderoso que vi? El poder de la palabra de Dios. Porque yo soy solo un instrumento. Si Dios usó al burro de Balaam, ¿no va a usar al burro de Marco Castro? Por supuesto que sí. Porque es su palabra. Es Cristo obrando, haciendo la obra que muchos de nosotros a veces nos sentimos pero súper desanimados. Ahora quiero que vean algo, porque Cristo vino como hombre, pero cuando Él estuvo en la tierra fue un completo hombre. Vamos a ver algunos pasajes de estos. Filipenses capítulo 2. Si fue completamente humano. Porque a veces nosotros decimos cosas como: bueno, pero es que yo no soy Cristo. Es que esa tentación, no, yo no pude soportar esa tentación. ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso soy cristiano? ¿Acaso soy Cristo? Cristo pudo porque Él era Dios. ¿No ha oído esa expresión? ¿O a veces la ha usado? No tenemos excusa, porque en ti y en mí mora el poder de la palabra de Dios, mora el poder de Jesucristo, mora el poder del Espíritu Santo para vencer cualquier cosa. Filipenses capítulo 2, Pablo escribiendo desde la cárcel en el capítulo 2, empecemos a leer en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, cuando Él estaba sobre la faz de la tierra, es Dios humano, pero no usó el hecho de ser Dios para decir, oh, ese sufrimiento es demasiado, voy a pasarlo por alto. Voy a librarme de esto, voy a librarme del otro, voy a salir de aquí, voy a salir de allá, voy a que vengan y me protejan de la cruz. No, fue hombre completamente. No se aprovechó de ser Dios. Como muchos de nosotros quizás pudiéramos aprovechar, no sé si ha oído a veces el abuso de poder. Alguien está en el gobierno, y especialmente nosotros, si lo conocemos bien, queremos ir y ver cómo movemos la palanquita a nuestro favor. Y esta persona que ahora está en el poder puede hacer cosas porque tiene cierto poder. Cristo pudo haber hecho mucho porque era Dios, pero actuó como hombre. Siempre. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Uno que sirve a otro, un sirviente, un esclavo. Decimos tanto, soy siervo de Dios, pero la verdad a veces lo que queremos decir, soy siervo pero sírvanme. A veces tenemos esa actitud, muchísimas veces, pero un siervo es aquel que es un esclavo. Y esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la actitud. ¡Qué preciosidad! El Dios del universo viene en forma de hombre, habita entre nosotros, pero para servirnos. ¿Ha pensado en eso? Lo impactante que es esto, un Dios que no aprovechó ser Dios para, pudiéramos decir, salirse con la suya. No, Él fue totalmente humano. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría. Un momentito, Dios crecía en sabiduría, sí, porque Él es hombre. Pudo ser sabio inmediatamente, ¿verdad? Pero crecía en sabiduría y en estatura, físicamente. Hermanos, eso nos dice que Él era como nosotros. ¿Por qué a veces vemos a Jesucristo como que es algo, ¿verdad? Allá. Caminó como usted y yo. Bueno, quizás caminó mejor y hasta más rápido porque pudo ir a muchos lugares sin auto. Y algunos de nosotros, ¿verdad? Si no tenemos auto ni al mercado podemos ir, aunque sean 4 cuadras. Tenemos que esperar a ver quién me da un ride. ¿Eh? Pero Él, wow, no hubo que lo deteniera. Capítulo 4 de Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. La forma en que todo ser humano viene sobre la faz de la tierra, no se brincó eso. Para demostrarnos que Dios, humano, fue como uno de nosotros. No fue, sea Dios, sea Cristo. Vino con una mujer. Veamos algunas cosas que nos ayuden a entender que Él fue como nosotros. En Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos 11:12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Cristo tuvo hambre como ustedes y yo. No sé si mucha, porque algunos cuando los veo comer, wow, pero tuvo hambre. ¿Qué quiere decir eso? No era diferente a mí. Tuvo hambre. Juan, capítulo 4, el mismo Juan nos dice, Juan, capítulo 4, ¿recuerdan ese pasaje con la mujer samaritana? Precioso. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Sí, Jesús se cansó como ustedes y yo. ¿Cuántas veces llega, verdad, usted a las 6 de la tarde a su casa? Estoy cansado. Cristo se cansó. No crean que como era el Señor Jesucristo y cree usted a esas programas de superhéroes que nunca se cansan, que son un montón de mentiras, pero usted las cree. Y empieza a caminar rapidísimo. Oh, a lo mejor así era Cristo. No, Él se cansó. Como usted y yo. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
Era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Tuvo sed. Hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, fue como uno de nosotros. ¿Por qué tenemos esta idea, esta imagen de un Dios que no es alcanzable, con un Cristo que quizás no me entiende? Por supuesto que sí, porque Él, todo lo que el ser humano pudo haber tenido, lo pasó. Aún más, quiero que vean en Mateo capítulo 26, porque Jesús, en su forma humana, me entiende en mis emociones. Porque ¿cuántos de ustedes, pienso en la familia Lemus, el dolor que pueden estar sintiendo? Muchos de ustedes, dolores que han pasado, intensos, sufrimientos, situaciones súper difíciles. Y por alguna razón se nos olvida que nuestro Jesús, el Hijo de Dios, quizás no me entiende. Pero aquí en Mateo capítulo 26, empezando en el versículo 37, quiero que vean cómo el Señor nos dice en el versículo 37, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi Cristo sufrió, tu Cristo sufrió, y mucho. Y a veces pensamos, no, Él es Dios, le debe haber sido fácil. Dice que se entristeció en gran manera. ¿Sabe qué me dice eso? No me importa el sufrimiento que yo pueda haber tenido o estoy teniendo o la dificultad en que me pueda encontrar. Él me entiende perfectamente. Cuando decimos, oh, la gente no me entiende, nadie me entiende. Cuando salí hace una semana para Chile, mi viaje fue el domingo, entonces había recibido la noticia de que uno que fue pastor muchos años aquí en la iglesia, inclusive pastor de misiones, su papá había muerto y yo lo conocía. Gene Johnson se llamaba él, y ese día a las 3 de 1 a 3 era la visitación y a las 3 el funeral. Yo tenía que estar en el aeropuerto a las 4, así que lo que hice fue ir a la visitación y poder estar ahí un tiempo con ellos. Y recuerdo que cuando mi esposa y yo estamos saludando a Rick y su esposa Becky, mi esposa le contó un poquito que recién mi suegro había muerto. Entonces la expresión de Rick fue esta: ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? Nuestro Cristo, hermano, nos entiende 100%. No, pero es que Cristo es Dios. Y con más razón te entiende, porque Él sufrió lo más profundo. Aún más, este sufrimiento ni se parece al tuyo. Dice que Jesús empezó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Me encanta esto porque lo que el Señor les pide es simplemente quédense acá. Yo creo que el Señor como que les dice, ni me hablen. Porque ¿qué es la tendencia nuestra cuando estamos al lado de alguien que está sufriendo? Queremos animarle. Y decimos cosas como, no se preocupe, está en un lugar mejor. Y si eso es cierto, ¿qué le estoy diciendo a la persona? Está mejor allá que si se hubiera quedado con usted. Y a veces no recibimos eso bien. ¿Sabe cuál es lo mejor? Estar al lado, un abrazo, oír y decir absolutamente nada. ¡Wow! ¿Cómo nos cuesta, no? Porque todos tenemos palabras de aliento. Y a veces esas palabras de aliento no son muy buenas. A veces ni son muy sabias. Jesús, el Hijo de Dios, me entiende perfectamente. Él, Dios encarnado, Dios hombre,
caminó por esta tierra, anduvo en esta tierra y te entiende perfectamente lo que estás pasando o sufriendo. Ve a Él. Anda a Él. Me pregunto, ¿le conoces? ¿O eres uno que tiene a Cristo como una religión? ¿O eres uno que tiene a Cristo como algo intelectual? ¿O es una realidad? Es tu amigo. Y eso es lo que Él quiere, desarrollar una intensa amistad. No es difícil, pero hay que tomar tiempo. Ninguna amistad se desarrolla fácilmente. Alguien me mandó un texto de un hombre que él quiere convencer a su papá, un hombre ya de años, quiere convencer a su padre de que haga todo en línea. Su papá, ya un hombre de años, sabe que a nosotros los que tenemos ciertos años nos cuesta mucho lo de la línea. Pero bueno, solo hay que conectarse con un joven que nos ayude. Y yo tengo 3, así que no tengo problema. Pero la idea es, ¿para qué vas a ir al banco, papá? Desde tu casa puedes hacer todo. Aún más, papá, tú puedes comprar desde del grocery, de la supermercado, gracias, todo en línea. Y no es cierto que eso podemos hacer. Hasta hay lugares ahora que te llegan, si quieres pedir en línea, te llega la comida. Aún más, hasta la farmacia te llega a tu casa. Y el papá le dijo, no, hijo, gracias. No sé si notaste de que llegamos aquí al banco, me encontré con 4 amigos y hablé con ellos y estuvimos hablando y comentando. Sí, si hago todo en línea, no vería a mis amigos, no vería a otras personas con las cuales puedo hablar y pensar. Hay su buena cosa en la tecnología, pero una de las cosas que estamos haciendo es no relacionarnos ya más. Ni tiempo tenemos para una llamada, texto, emails. Por eso no conocemos a nuestro Cristo, porque queremos textearle, no queremos oír lo que nos dice, y para eso hay que tomar tiempo para escucharle. Él quiere, y Él está esperando, y lo único que tienes que hacer es cada día, no importa cuándo, Él está siempre dispuesto. Hazlo. Padre, gracias porque eres un Dios que está a la puerta siempre, un Dios que quiere siempre lo mejor para nosotros, un Dios disponible. Pero Señor, muchas veces somos nosotros los que dudamos. Ayúdanos, oh Padre, a entender que tú eres una realidad y no eres algo intelectual, no eres algo religioso. Eres un Dios vivo. Eres un Dios que me ama, eres un Dios que me entiende perfectamente en los tiempos más difíciles. Gracias, oh Padre, por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste y pasó por todo lo que yo pude haber pasado y aún más. Yo no sé si hay personas, oh Padre Celestial, que aún no te conocen. Solo tú puedes hacer que lleguen a conocerte como Señor y Salvador. Y por eso no quisiera terminar esta mañana si hay una persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo. Podrías mostrar tu deseo levantando tu mano. Alguien se va a acercar a ti, hablar, abrir la Biblia y mostrarte cómo puedes llegar a tener una relación personal con Cristo Jesús, que llegue a ser tu Salvador. ¿Alguien aquí esta mañana? Hermano, hermana, ¿cómo es tu relación con Él? Empieza. Haz de ti eso. Alguien aquí dice, hermano, ore por mí porque la verdad es que me cuesta. La verdad es que lucho mucho con esto. Y yo quiero orar por ti. ¿Alguien? Sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, amén, amén. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. Padre, has visto las manos de mis hermanos, hermanas, con el deseo de veras desarrollar esa relación más contigo. Gracias porque tú estás dispuesto y disponible. Ayúdanos que al salir de este lugar recordemos, oh Dios, lo grande y maravilloso que eres, que tú eres en realidad Dios con nosotros. Llévanos con bien
Bendice a cada hermano, a cada hermana. Y gracias por lo que nos has dado esta mañana. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.